Hola, bienvenidos ya a su penúltima semana de clases de este tetramestre. Vamos a continuar un poco acerca de este tipo de colonización y sobre todo el virreinato. El virreinato se da entre el siglo XVIII, que data entre 1700, los años de 1700. Hoy vamos a hablar acerca de la organización social, política, económica y cultural, de cómo ya después de colonizarnos, cómo surgió, qué surgió dentro de la sociedad, dentro de la política, cómo nos basamos en la economía y qué cambios hubo dentro de nuestra cultura. Primero, ¿qué tipo de organización social había? Existían por clases sociales, en este caso 5 tipos. Los españoles, quienes eran los más altos de la pirámide o de la jerarquía, quienes eran los que dominaban, mandaban y tenían altos puestos y obviamente pues, la mayor adquisición de tierras, de dinero y por la cual existieron los otros tipos. Después existieron los criollos. Estos son hijos de españoles nacidos ya en la Nueva España, se le conocían como los criollos. Ellos tenían también sus haciendas, sus buenas tierras, pero no pertenecían a ningún cargo administrativo como lo eran los españoles. Entonces, en este caso sí hubo un poco de conflicto entre ellos mismos porque decían que como a pesar de tener padres españoles, ellos no podían tener los mismos derechos nada más por haber nacido en la Nueva España. Después estuvieron los indios, que en este caso son los indígenas que estuvieron colonizando. Había obviamente pueblos distintos con distintas lenguas, etnias, costumbres, entre otras cosas, pero eran denominados en un solo grupo. No era como los indios de esta parte, los indios de aquellos, sino que en cualquier persona que era indígena era conocido como el grupo social de los indios. Y luego estuvo el grupo de los africanos. Estos obviamente eran todos aquellos que venían junto con los españoles para poder ser esclavizados o en este caso el sirviente de un español. Por consiguiente tuvieron que fomentar o formar su familia dentro de la Nueva España y eran considerados un grupo social minoritario dentro de la Nueva España, pero a fin de cuentas parte de ella. En este caso eran explotados por los mismos españoles. Se dividían en dos tipos, cimarrones y mansos. Los cimarrones vivían fuera de la ciudad, fueron aquellos que conquistaron un poquito de tierras o en este caso se sentaron en unas tierras para poder tener sus propios cultivos y los mansos eran los que vivían dentro de la ciudad pero que obviamente tenían sus limitaciones. No podían ir a ciertos lugares, no podían convivir con cierta gente que obviamente eran los criollos y los españoles. Y por último están los mestizos, que en este caso somos la mayoría de nosotros. Son padres españoles, obviamente el hombre, y madres indígenas. Eran muy rechazados por este tipo de combinación, por la misma jerarquía que se obtuvo. Cómo un español podía haberse involucrado con una indígena y tener en este caso un hijo. Era lo peor que podía pasar dentro de ese tiempo. La organización política se dividía en tres, adelantando, el gobernador y el capitán general. El adelantado quería decir que era el conquistador. Este tenía que ir a buscar más tierras para poder dominar más territorios y podérselos dar a la corona española. El gobernador era quien podía ejercer el poder dentro de ciertas tierras. Aparte tenía que ir a conquistar más y colonizar más territorios para hacer de un lugar un poco más amplio. Y el capitán general era el jefe supremo del ejército. Esto podríamos decirlo que era como los tres poderes que tenemos ahora, el legislativo, el judicial y el federal. Un presidente, un gobernador y en este caso alguien que dominara dentro del ejército, que en ese caso era muy importante. Las actividades económicas que predominaron mucho dentro de la Nueva España o del virreinato era la ganadería, la agricultura, la minería, el comercio y las manufacturas. La ganadería, impulsó la creación del sistema del transporte. Gracias a esto podían ir y traer animales o exportarlos a otras partes del mundo. Y había grandes manadas de vacas, caballos y borregos que los mismos españoles trajeron a nuestras tierras. La agricultura. Obviamente y por consiguiente y por siempre ha sido el maíz, el frijol, el chile, el maguey y de hecho la vainilla. La minería, cuando se dan cuenta que hay territorios que se pueden exportar este tipo de mineral, hubo mucho mano de obra esclavizada dentro de los mestizos, los indígenas y los africanos,
para poder acumular la riqueza para los españoles y por consiguiente ellos hacerse un poco más ricos. El comercio, monopolizado por los españoles, ¿qué quiere decir? Que nada más ellos mandaban dentro de esto, nadie más que un español podía tener la economía dentro del comercio. Hubo apertura de puertos de Veracruz hacia el Océano Atlántico y de Acapulco hacia el Océano Pacífico, en el cual iban y traían el diferente, importar y exportar fue lo principal. Las manufacturas, ¿qué quiere decir? Aquellos talleres artesanales, obrajes, trapicheles, o en este caso trapiches, que se desarrollaron dentro de la Nueva España. Como con ayuda del hierro, el cobre, el vidrio y la cerámica, ayudaban mucho a este tipo de manufacturas. Se les pagaba muy poco, era de lo más mal pagado y restringía la enseñanza de nuevas actividades. Como bien sabemos, nuestras partes indígenas tienen una obra artesanal impresionante que es de admirarse, que de hecho es de lo que nos representa dentro de nuestro país. Pero los españoles sabían un poco más de este tipo de manufacturas y no se las querían enseñar a los indígenas porque sabían que ellos podían generar más dinero. Entonces se les pagaba muy poco por hacerlo y no se les enseñaba más de lo que ellos conocían. La cultura. Aquí viene la parte importante, cómo cambia nuestro país a partir del virreinato. El poder combinar las creencias y tradiciones tanto de indígenas como de españoles causó lo siguiente. En este caso respetaron que hubieran los rituales a los distintos dioses, que los indígenas pudieran prevalecer dentro de esto, pero ellos pudieran involucrar también sus religiones, como fue la católica. Dentro de esto nacen las danzas, lo que nosotros conocemos como las danzas de decembrina o de algún santo cuando van y le rezan a la iglesia, fue gracias a los españoles porque ellos lo usaban en su país. También la inclusión de distintos santos, como bien los conocemos en cualquier iglesia o en cualquier casa dentro de nuestra familia, existen santos en los cuales se cree. La inclusión de estos, el respetar el Día de Muertos también, que fue una cultura de los indígenas, el cambio de educación, que fue el poder evangelizar a los indígenas, la religión católica, podérselas inculcar a ellos, y la gastronomía era una combinación de Europa, de Arabia, de África y de los mismos indígenas. Es por ello que nuestra cultura mexicana se representa por una comida exquisita entre el chile y los animales que podemos conservar dentro de estos alimentos. El teatro empezó a abordar temas religiosos, la introducción de la imprenta, en la ciencia hubo muchos descubrimientos matemáticos y astronómicos, cuando ya se desarrollan la Universidad Pontificia de México. La pintura y la escultura fue un referente a la arquitectura novohispana. Las construcciones de arquitectura fueron variadas. Aquí les puedo mostrar unas imágenes que representan cada letra: gótica, el Renacimiento, barroco y neoclásico, A, B, C y D, como los ven aquí. Y es como ellos empiezan a construir muchas de las partes de las ciudades que existen dentro de nuestro país. Como ustedes se pueden dar cuenta, o si ya pudieron visitar algunos en Zacatecas, en Puebla, en Guadalajara, eh, de este tipo de construcciones arquitectónicas. Son impresionantes cuando la ven, tipo europeas, pero que vinieron a dar a nuestro país gracias a los diferentes arquitectos que trajeron para poder construir o mejorar nuestro México o nuestra Nueva España. Y cuando ustedes puedan visitarlos, de verdad es impresionante la forma en que ustedes pueden ver todo el detalle en las que ellos pudieron haber realizado este tipo de obras para algún lugar. Muchos de ellos son iglesias, exconventos, catedrales, centros históricos dentro de cada uno de los estados. Ahora, ¿qué van a hacer como actividad? Eligen una expresión cultural que les haya gustado o que les gustaría investigar. Educación, arquitectura, cultura, edificaciones, arte que se dieron en la Nueva España. Seleccionan la imagen representativa, mínimo 3 o 4 cosas que les haya interesado, que consideren relevantes, y redactar una ficha breve en donde venga la fecha en que se realizó, el autor, la ubicación y las características principales, como la que viene en este ejemplo. Si quieren cualquier duda, ya saben que me pueden mandar un mensaje y yo con mucho gusto se los contesto. Esta actividad va a ser para el día viernes de esta semana y ya la próxima para poder terminar nuestras clases pues en línea de este tetramestre. Que tengan un excelente día, chicos, y como quiera, como les digo, cualquier duda pueden buscarme. Nos vemos en la próxima.